Estamos aquí en Maranata, estamos en el domingo 16 de mayo del 2021. Estamos aquí para dar la palabra del Señor, lo que el Señor ha dispuesto para mostrarles a ustedes la grandeza de su palabra y cómo esa palabra es la única capaz de cambiar a los seres humanos. Entendemos que la palabra a veces es un poco difícil de entender, pero la función de los pastores, pues tratar de hacer hasta lo más que se pueda, de acuerdo a nuestras capacidades, para mostrarles a ustedes lo que Dios quiere enseñarles, lo que Dios quiere mostrarles, y que comprendan, sobre todo, que hay un ser maravilloso que nos ama y que dio su vida por nosotros, el Señor Jesús. En este día quiero decirles a ustedes, hermanos, que le demos gracias al Señor con todo nuestro corazón. Cerramos nuestros ojos y démosle gracias al Señor por nuestra bendita eh, por la vida que llevamos ahorita, por la bendición que Él nos ha tomado en sus hermosas manos, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición de estar ante estas cámaras, ante esta tecnología nueva que realmente es maravillosa cuando se usa para transmitir la palabra del Señor. Y le pido a usted, Señor Jesús, que nos siga dando luz a través de su palabra, Señor, y solamente queremos agradecerle a usted que nos haya escogido como pueblo, como su pueblo amado, Señor. No importa dónde estemos, en qué lugar estemos sentados, parados, que estemos bajo un árbol, no sé, en cualquier lugar donde estemos todos y cada uno de los miembros de Maranata, que es una iglesia virtual, por la gracia de usted, Señor, y que esta palabra redarguya, corrija, enseñe e instruya a todos aquellos que escuchen la palabra y que les sirva de bendición, y que su palabra de usted, Señor Jesús, modifique todo aquello que debe de modificarse para ser cada vez mejores siervos de usted, mejor pueblo de usted, Señor Jesús. En su bendito nombre damos las gracias en este día. Amén, aleluya. El tema de hoy se llama escatología cristiana. Escatología cristiana. ¿Qué es la escatología? Se refiere sobre todo al destino del hombre y del mundo después de la muerte. Habla de las cosas últimas que van a pasar, de lo que son las profecías que se van a cumplir, porque Dios siempre cumple sus profecías. La prueba está que el Señor Jesús cumplió la profecía de la muerte en la cruz, y con eso el Señor, al haber resucitado, dando cumplimiento a las profecías divinas en relación al futuro como anticipación y garantía de la salvación, manifiesta la presencia personal de Dios en la tierra y en la historia. Esa fue la gran maravilla de la resurrección. Sin resurrección no habría escatología, no habría nada que contar, porque el Señor es el autor principal de la escatología. Sin Cristo no hay escatología. Amén. No hay nada que contar, porque no existiría nada. Y el Señor fue el que dio su vida por esto. Amén. Sobre todo se refiere la escatología al destino del hombre y del mundo después de la muerte, lo cual no tendríamos ningún futuro si no hubiera resucitado nuestro Señor. Y ahora tenemos la esperanza, que es Cristo. La esperanza de nosotros es el Señor Jesús, porque Él dio cabida a la escatología, a lo que va a suceder, y estamos ciertos que sí va a suceder. De aquí nos metemos a Hebreos 1.1, hermanos. Hebreos 1.1 al 4, vamos a ver la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es este ser maravilloso que fue capaz de hacer verdad la profecía? Habían venido profetas, habían venido grandes hombres de la palabra, y por más que les hablaron, ¿se acuerdan lo que hablamos hace, no sé si fue la predicación anterior? Hablamos de que solamente él pudo haber cambiado todo lo que existía, porque él fue el sacrificio perfecto, un ser santo, una oveja sin mancha, que era lo que realmente era lo único que podría salvar al género humano. Cristo se encarna en la plenitud de los tiempos y presenta todo el misterio de Dios con un mismo acontecimiento que se inicia en la encarnación como apropiación de nuestra existencia temporal y mortal. Cuando Él se encarnó en Cristo, que es el mismo Dios, ahí nos dio la facultad, el privilegio de cambiar de lo mortal a lo inmortal. Y cuando el Señor resucitó, ahí ya nos dio ese regalo maravilloso de ser también resucitados en Él. Amén. Qué maravilloso regalo de Dios. Esto es lo importante de esto, entender que sin resurrección no hay nada. Todas las profecías se cumplieron y ahí el Señor inició el gran regalo a la humanidad, de pasar de lo mortal a lo inmortal. Que se entienda que sin el Señor Jesús, sin la muerte del Señor Jesús, no habría nada que esperar. Y el Señor nos dio ese maravilloso regalo a través de su sacrificio santo. Amén, hermanos. Vamos a Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él, como todo niño judío, fue presentado al octavo día, fue circuncidado, porque estaba bajo la ley. Y después que pasó el tiempo, Él se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre. Por eso el nombre de Dios, el nombre que nos lleva a cualquier cosa que deseemos del Señor, es el nombre de Jesús de Nazaret. Entendamos eso, hermanos. El regalo más maravilloso de nuestro Señor es que se convirtió, Él se encarnó en Cristo y caminó entre nosotros, como era la promesa ante Isaías. En el libro de Isaías claramente dice: caminaré entre mi pueblo. Amén. Y eso hace ver cómo Él sabía que era la única forma de vencer al mal. El mal siempre va a existir porque es eterno como el bien. Amén, hermanos. Vamos ahí a Filipenses 2:6. Fíjese la maravilla del Señor, la humildad del Señor Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Él. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa es la grandeza del Señor Jesús. El 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El número 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
¿Cuál es ese nombre? Jesús de Nazaret. El 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Ante qué nombre nos debemos de arrodillar? Ante el nombre de Jesús. Ante el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El 10 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor, hermanos? Nada más hay un Señor, se llama Jesús. Amén. Para gloria de Dios Padre, y que llega a su plenitud con la glorificación del Señor. Amén. Se aprecia la potencia divina de la resurrección que da lugar a la divinización plena de la humanidad de Cristo. Cristo se hizo hombre para ser deidificado al ser resucitado, su ser. Cristo se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Ahí se convirtió en Dios el Señor. Es 100% hombre, pero para ser Dios, para deidificar su cuerpo, para glorificarse como Dios, tuvo que someterse a un sacrificio espantoso. Cristo nos comunica una gracia que nos la hace saber con la cruz. Debemos de entender que sin el sacrificio del Señor no habría nada, hermanos. Amén. De ahí nos vamos a Colosenses 1:9 y dice la palabra del Señor Jesús, que es Dios mismo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ahí está hablando Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quién es el que nos llena de sabiduría? De Dios, el mismo Señor, al leer su palabra y estar humildes ante su palabra y decirle, Señor, dame luz con tu palabra, Señor, porque tú eres el único que puede limpiar mi ser de toda inmundicia, amado Padre. Porque dice en el 9, Colosenses 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo está implícito en Cristo. Cristo asume el límite característico del hombre al unir lo infinito con lo finito, hacerse hombre, de ser un Dios único, infinito, se hizo hombre para poder hacer el sacrificio perfecto. Esto, la encarnación del Verbo significa el fin del universo. Así Cristo aparece como fin y plenitud, porque todo resucita con Cristo y todo llega a su fin. Sin el Señor Jesús no existe nada. Cristo es el Señor de la historia y cabeza de la iglesia. Amén. Y nosotros somos su cuerpo del Señor Jesús. Debemos entender, hermanos, que sin la presencia de Dios en la tierra, en Cristo, con todas las maravillas que hizo para probarles a ellos sobre todo la grandeza de Dios, ni aún así creyeron en quién era Él, ni aún así lo creyeron. Y estaba escrito en la profecía que iban a sacrificar a su Hijo. Amén. En Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Nosotros tenemos como cabeza al Señor Jesús. En Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. El 13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Está hablando el Señor Jesús.
está hablando el Señor Jesús. Amén. El único acontecimiento escatológico que debemos de entender como aviso de lo que es la profecía, de lo que va a venir, de las profecías que están mostrando el Señor a través de la palabra, debemos de entender que nosotros tenemos nada más un destino como cristianos, al Señor Jesús, que debe de ser para todos nosotros nuestro destino definitivo como humanidad en Cristo. Una vez que el Señor resucitó, ya no podía ser muerto en ningún momento, porque ya volvió y con eso Él se hizo eterno, cobró su inmortalidad. Y esa inmortalidad es imposible de anular. Y con ello, al haber resucitado el Señor, Él nos dio ese regalo maravilloso de la inmortalidad como sus hijos. Es el regalo más hermoso porque está incluido en la resurrección de nuestro Señor Jesús, nuestra propia resurrección. De ahí nos vamos a Romanos 8:29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, fíjese, porque a los que antes conoció, también los predestinó, o sea, ya les dio un destino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es nuestro hermano al final, como regalo de Dios, nuestro Señor Jesús. En Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, siendo primogénito el primer hijo, después del cual vendrán otros muertos resucitarán después de él. Es el regalo del Señor. La resurrección significa la instauración definitiva de la salvación. Ya no vamos a ser corruptos. Nuestro cuerpo corrupto se va a destruir y vamos a ser un cuerpo incorrupto. Vamos a tener conciencia porque vamos a estar frente del Señor. Nosotros como hombres podemos esperar un destino eterno al asociar su destino al destino de Cristo resucitado. Amén, hermanos. ¿Quién nos dio ese regalo maravilloso? El Señor Jesús. Él es imagen del Dios invisible, lo dice Colosenses, primogénito de toda la creación. En Colosenses 1:15 dice eso. Luego sigue Efesios 1:10 y dice lo siguiente: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí se van a cumplir todas las profecías escatológicas. La escatología se va a cumplir ahí. Así que están en los cielos, las que están en los cielos como los que están en la tierra. Va a unir todo el Señor en la segunda venida. Fuera de Cristo, la creación carece de sentido. No podría sostenerse la creación. Sería impensable porque Cristo es el principio creativo y divino de todo cuanto existe. Eso lo dice claramente en Juan 1:5, 1:1 dice claramente que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo es Dios, sin el cual nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. Estoy parafraseando la palabra de Dios y solamente está cumpliendo con lo que Él dice desde siglos y siglos antes de que nosotros llegásemos a la tierra. La encarnación de Cristo es signo de solidaridad y de amor hacia nosotros.
todos los hombres. Con su muerte Cristo se solidarizó con la condición mortal del hombre. Y el que está en Cristo va a ser eterno. La glorificación de la humanidad de Cristo en la resurrección implica una transformación total del ser humano. Ya no vamos a ser seres mortales. Vamos a tener un destino trascendente y eterno para todos los hombres, porque existe posibilidad de purificarse y de salvarse. Fíjense tanta maravilla que nos da el Señor. Todo lo que nos dice el Señor Jesús a través de la Biblia, muy seguido en la Biblia se les habla a sus apóstoles y les dice claramente que es necesario que Él muera en la cruz, que Él muera para que sea cumplida la profecía. En ese momento era la profecía que había, o sea, era la escatología en ese tiempo. ¿Y qué pasó después? El Señor lo cumplió y ahora tenemos el regalo de la vida eterna, hermanos. La escatología explica lo que ya está implícito en la cristología, dice claramente. Se estudia la cristología y la escatología, sin lo cual no hay, sin Cristo no hay escatología ni cristología. Amén. ¿Y qué es lo que hace posible todo esto? La resurrección del Señor Jesús, que se convierte en el único misterio escatológico sucedido en la historia humana. No hay nada más allá. Hay personas, hermanos, que son escatólogos, que pues analizan todo lo que va a pasar, analizan cómo cuando vamos a llegar ante el Señor en el tribunal de Cristo y otros que van a llegar al juicio del trono blanco, que también lo va a tener el Señor Jesús. Y ellos dicen claramente que todo esto va a suceder. Y va a suceder porque es escrito en la palabra. Amén, hermanos. Y son realidades como pensaban los que estudiaban la palabra y que rechazaban los que no estaban a favor, claro, lógicamente. Decían que era un mentiroso, que era un farsante, que no era cierto, que él era el Cristo. Y él, pues simplemente se quedaba callado, porque sabía que estaba viviendo lo que tenía que vivir. ¿Y qué pasa, hermanos? Que la escatología está vigente y va a suceder porque está escrito en la palabra de Dios. Hay un más allá, sí, pero un más allá ya escrito por Dios. La resurrección es un acontecimiento histórico y salvífico, dice la palabra de los hermanos que estudian esto. Es lo que nos permite hablar de las cosas que están más allá de la muerte. No cualquier cosa, sino cosas trascendentes como la venida del Señor. No debemos temer por eso, hermanos, a la muerte. Si estamos en Cristo, sabemos que si morimos, vamos a dormir y vamos a despertar todos al unísono, en un solo tiempo, para estar ya en presencia de nuestro Señor en las bodas del Cordero. Amén. Es importante esto, hermano, que entendamos esto y de ahí entender que el Señor, todo lo que escribe, tiene una razón maravillosa, mostrarle a su pueblo
que Él está vigente, Él está presente. Sobre todo nuestras almas, nuestros corazones se llenan de gozo porque sabemos que el Señor está ahí, siempre pendiente, vigilando a su pueblo. Vamos a 24:3 de Mateo. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y les contesta el Señor: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Le estaba haciendo referencia al diluvio. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, inesperado, anunciado y no creído. Y así va a ser. Y está hablando, es la escatología, el aviso, lo que va a pasar. Eso es, que no se asusten ante las palabras. Muchas veces nosotros leemos palabras raras y sentimos en nuestro corazón que no las entendemos y que pues qué raro, y no nos asusten, todo es hermoso, todo es bello porque el Señor siempre está ahí aclarándonos. Amén. Hay que entender que lo más hermoso, que ya entendimos que Él resucitó por nosotros, que si Él resucitó era un regalo para la humanidad, para que nosotros también resucitemos ante su presencia del Señor y que vivamos eternamente con Él, alabándolo, adorándolo, viendo su rostro tal como es. Qué bendición, amén. Qué bendición del Señor. Y la segunda venida del Señor va a ser la definitiva. Ya no va a haber más allá, más que pura bendición del Señor hacia su pueblo. De ahí nos vamos a Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Amén. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjese, hay unos que duermen en Cristo y otros, desgraciadamente, que no tienen ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque a pesar de haber tanta difusión de la palabra de Dios, a pesar de que algunos incluso ya estaban congregándose en las iglesias cristianas, salieron de ahí y fueron tomados por el enemigo y se convirtieron en enemigos del Señor, más que del Señor, de los otros, de los humanos, porque de Dios no hay enemigo. Dios no tiene enemigos, porque nadie se compara en grandeza a Él. Nada más hay un Dios y todo lo demás es creación de Él. Entonces, ¿dónde está el enemigo? No hay enemigo de Dios. El Satanás es enemigo de los hombres, no de Dios. Es el adversario. Entonces dice 14:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién tiene tristeza en su corazón cuando piensa en sus muertos? Aquel que no conoce la palabra de Dios. Si usted conoce a Dios, conoce la palabra, la bendición del Señor, sabe que aquel que murió en Cristo, nadie lo va a mover de ahí. Él va a estar con el Señor en el momento que diga el Señor que va a estar todo ahí presente. Ahí van a salir todos aquellos que murieron en Cristo. Y los que no tienen esperanza sí pueden estar tristes porque no conocen a Dios. Dios es alegría, Dios es luz, no oscuridad ni tristeza. Nuestro Señor es Dios de los que lo aman. Y Él ama a todo mundo, a toda su creación, pero les da oportunidad de que pertenezcan a su pueblo y no quieren, pierden su oportunidad. Es su elección de ellos, no es elección de Cristo. Amén, hermanos. El 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí está lo que estaba yo diciendo ahorita previamente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y no precederemos a los que durmieron. Amén. Todos vamos a estar al unísono con Él, porque va a ser el arrebatamiento, y van a ser los que son cristianos, se los va a llevar Dios hacia el cielo, a la nube, donde va a estar el Señor, y al mismo tiempo van a salir los muertos de donde estén en la tierra. Dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, bendecidos por el Señor. Bendecidos por el Señor. Esto es escatología. No se hagan bolas con las palabras, no tiene nada de extraordinario, es una palabra nada más. Que como es en griego, pues uno siente medio raro, ¿no? Pues, pero es el origen de nuestra lengua. Recuerden que el origen del castellano es las etimologías griegas y latinas. Entonces nada más es leer un poquito y entender que todo debe ser claro cuando buscamos con la palabra de nuestro Señor en nuestro corazón, y Él nos va a entender, nos va a mandar la luz de su palabra, y vamos a entender todo lo que dice ahí en la Biblia. Amén. El 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, lo que estoy diciendo hace rato, para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre. Fíjense la palabra, siempre. Ahí estaremos siempre con el Señor Jesús. Qué regalo tan maravilloso, ¿no? Estaremos siempre con el Señor. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice el pastor. El 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a estar siempre, siempre, siempre para la gloria de Dios junto de Él. Amén. Eso se llama la parusia, hermanos. Parusia se llama. Que es la manifestación espléndida de la gloria de Cristo y la revelación completa de su misterio. Ahí se va a revelar todo lo que está confuso para algunos, y es la revelación completa de su misterio del Señor. Por tanto, decimos que nuestra resurrección ha de ser un acontecimiento eclesial en la parusia de Cristo, en la manifestación espléndida de la gloria del Señor. De ahí nos vamos a Apocalipsis 6:11, hermanos. Y aquí dice la palabra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de servir, que también habían de ser muertos como ellos. Estos son los hombres que están ahí bajo el trono del Señor, que están esperando que se completen todos los sacrificados, todos los hombres que predicaron su palabra y fueron sacrificados por la humanidad. Y el Señor les dijo que ahí se estuvieran, iban a recibir a sus demás hermanos. Esto también va a suceder. ¿Qué pasa ahora, hermanos? Nuestro Señor nos está diciendo una cosa muy, muy hermosa, que vamos a estar con Él en su parusia, en la parusia del Señor, que es la manifestación plena de la gloria del Señor Jesús, y ya no va a haber ningún secreto, ningún misterio para todos aquellos que están en Cristo. Amén. Primera de Juan 3:2 dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando Juan, el apóstol. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo se considera usted un hijo de Dios? Cuando usted se bautizó en el nombre de Jesús, cuando usted recibió el Santo Espíritu del Señor,
Cuando el Señor le cambia su vida, su mente, su corazón, su alma es vivificada en Cristo. Y usted, hermano, ya siente esa presencia de Dios en su corazón todo el día, toda la noche. Duerme y sueña con el Señor. Camina y platica con Él. Va en su vehículo de transporte y va pensando en Él, y va pensando en su familia, y encarga a su familia al Señor, y sabe que dándole al Señor su familia en sus manos, Él la va a proteger, porque usted tiene la conciencia plena de que usted es un hijo de Dios, porque trata, tal vez no lo logre siempre, hermano, pero usted trata de ser cristiano, como dice la palabra. Nos equivocamos, pecamos, sí, hermanos, sí pecamos, todos pecamos, en todo momento, desgraciadamente, pues somos muy dados al pecado. Tenemos ese defecto de los seres humanos, que somos proclives al pecado. Pero el Señor, como dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, porque estamos buscando, dicen, ¿quiénes son los santos de Dios? Los que estamos buscando ser santos. Muchos tal vez no lo logren o no lo logremos, pero por lo menos estamos buscando, y al Señor no lo engañamos, porque al Señor lo estamos mostrando que queremos ser santos para Él, porque el que le tenemos que demostrar nuestra santidad es al Señor, a nadie más. Y aún así dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Fíjese, sabemos, Esa es convicción que deben tener en su corazón y en su mente, hermanos, que sabemos, amén, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Cuándo se va a manifestar el Señor? En la parusia, cuando termine todo, que es la gloria, la manifestación espléndida de la gloria de Dios, del Señor Jesús. Amén. Porque le veremos tal como es, dice Juan, y viviremos para siempre con Él. Esa es la promesa del Señor, hermanos. ¿Quieren ustedes una promesa más hermosa que esa, hermanos? Entenderemos toda la revelación y contemplaremos eternamente a Dios. Se acabaron los misterios, porque ya el Señor nos va a mostrar con su bendita presencia que no hay nada más arriba de Él, ni al lado de Él, solamente los que vamos a estar con Él. Si eso lo logramos, que es nuestro sueño maravilloso, es que el Señor le vamos a ver su cara a nuestro Padre precioso. Vamos a estar cantándole alabanzas al Señor que salga del fondo de nuestro alma, diciéndole cuánto le amamos, y esperamos ver a todos nuestros seres amados ahí, hermanos. Ese es el regalo más maravilloso que puede existir. Y dice Juan, entenderemos toda la revelación y contemplaremos eternamente a Dios. Primera de Juan 3:2. Léanla, es maravilloso. Dice claramente, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque vamos a estar glorificados, hermanos. Se acabó la carne, se acabó todo eso, y vamos a estar, dice claramente ahí, conscientes ante el Señor, porque le veremos tal como Él es, y viviremos para siempre con Él. Es la promesa, hermanos, más maravillosa. Entenderemos toda la revelación y contemplaremos eternamente a Dios. Lo contemplaremos eternamente a Dios, y no moriremos, porque tenemos el regalo de la eternidad, porque hemos resucitado en Cristo en ese momento. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, fue el día en que el Señor hizo a su creación. Amén. En Ezequiel 18:23 dice, quiero yo la muerte del impío, dice el Señor Jehová. El Señor dice, no vivirá si se apartare de sus caminos.
¿Quién? El Señor desea que muera la gente. No, el Señor quiere que todos estén en Él, que todos estén acompañándola a Él. Pero va a haber gente que no va a estar ahí. Y el Señor les da la oportunidad. Él no quiere que se muera nadie. Él quiere que todos estén. Morir es estar sin Él. Vivir es lo contrario. Vivir es eternamente. Vamos a estar vivos con el Señor. ¿Quién es el que quiere morirse? Que quiere matar a la gente. El Satanás. Quiere que la gente se destruya. Que mate gente, que se destruye, que no se arrepienta de lo que hace. Y cuando ya muere, se acabó todo. Mientras haya vida y esperanza detrás de la gloria de Dios. En el momento que alguien muere, se acabó todo. Por eso dice claramente en un versículo de la palabra, dice, más vale perro vivo que león muerto, porque el perro, aunque no sea tan poderoso como el león ya muerto no sirve de nada, es un pedazo de carne muerta, grandota pero muerta, sin vida, sin esperanza y sin nada. Por eso que seamos pequeñitos, grandotes como seamos, pero estamos buscando al Señor, podemos todavía alcanzar la gloria del Señor. Por eso en Ezequiel 18:23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Y hace otra pregunta, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Claro que sí, tiene la opción de vivir si se aparta de sus caminos. Todos tenemos oportunidad, no importa cuán pecador seas tú, hermano, que estés viendo esto. No importa que te hayas caído hasta lo más hondo del abismo. Si tú te levanta el Señor y tienes vida, no, tal vez no seas un león o hayas sido un león, pero no estás muerto. Mientras estés vivo tienes esperanza de entrar a la gloria del Señor Jesús, a la parucia del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? Porque Dios no te lo impide. Dice el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Dice, ¿no vivirá? Pregunta el Señor, si se apartare de sus caminos. Claro que sí, porque siempre, mientras estés vivo, hay esperanza. Que se entienda eso. Prefiero ser un perrito vivo que alabe a Dios, en un león muerto que desdeñó la gloria de Dios. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Primera de Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay personas que dice el cuerpo sano, ¿cómo dice? Mente sana en cuerpo sano, incluso se dice en latino, mente sana in corpore sano, ¿no? En realidad, pues no es tan real eso, son palabras que son para vender, aparatos para hacer ejercicio, que de mente sana y cuerpo sano. El cuerpo sano te ayuda para sentirte mejor, pero si tu corazón hay maldad, ¿de qué te sirve estar sano físicamente? Y lo que dice aquí claramente, el 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. La promesa de estar en presencia de nuestro Señor Jesús para toda la eternidad, hermanos. Qué maravilloso, ¿no? Entender que nuestro Señor Jesús nos da como regalo a todos aquellos que pensamos en Él. Tenemos de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Yo no digo que no lo cuidemos, pero mucha gente se enfoca en lo físico y no en lo espiritual. Cuando tú caes en el extremo de cuidar tu físico en extremo y no haces nada por estar en la presencia de Dios,
estás equivocado, hermano, con todo respeto te lo digo. Porque tú puedes morir con un cuerpo muy fuerte. ¿Y a dónde vas a ir si no estás buscando al Señor, no estás tratando de agradar a Dios? Pues al infierno. ¿A dónde más? Nada más hay dos sopas aquí. O con Dios o con el demonio. Amén. Dice la palabra de Dios. Claramente, ¿no? Que no debemos ignorar todo lo que escuchamos de la palabra de Dios. Aquí hemos visto cómo hay muchas palabras extrañas para la gente común y corriente, pero si usted estudia la palabra más a fondo, lógicamente lo que es extraño se va haciendo más claro. Son como escalones, ¿no? En en el aprendizaje del Señor. Todo lo que es la estudiar una licenciatura en teología, maestría y todo eso, pues no, lo que motiva a los hijos de Dios a estudiar más que nada es conocer más de la palabra, entenderla mejor y poder aclarar esto ante los demás hermanos. Nosotros, digo nosotros porque somos muchos los que estudiamos la palabra del Señor a otro nivel, no lo hacemos por vanagloria y Dios lo sabe. Porque cuando usted conoce más al Señor, más se enamora de Él. Más trata de hacer las cosas como Él lo dice. Usted trata siempre de agradar a Dios con todo su corazón, hermano. Cuando usted conoce al Señor, usted sabe que se enamora más de Él. Porque dice cómo un ser tan hermoso, tan perfecto, se encarna en un hombre y, y habita entre los humanos y pasa hambre, pasa frío, sed, se acuesta, como dice él, cuando lo quieren seguir al Señor, diciéndole que él no tiene ni siquiera una almohada como cabecera, ¿no? Él pone su cabeza en una piedra. ¿Quién es ese Dios? Ese Dios que se hizo hombre, ese Dios que sufrió todas las penalidades que podamos pensar nosotros, que lloró cuando murió Lázaro. Lo dice la palabra. Sentía amor hacia sus semejantes, hacia los que lo rodeaban. Sentía la amistad de la gente, sentía el amor de la gente. Y creyó él que en realidad esos seres que lo rodeaban merecían una oportunidad de entrar en el reino del Señor. Y él sabía claramente que ellos no lo iban a lograr solos. Por eso él estaba ahí, conociendo toda la, toda la forma de ser del ser humano en ese tiempo, la edad del bronce, una etapa de la humanidad muy primitiva, pero sobre todo conociendo que la maldad estaba presente y era más probable que cayera el ser humano en lo peor, en lo malo, si él no hacía lo que tenía que hacer. Dio su vida y con eso, hermanos, al dar su vida a nuestro Señor, Él nos regala con la resurrección toda la profecía de la escatología de la segunda venida se va a hacer realidad, es realidad. Ahí va a estar presente
y todos los que estamos en Cristo vamos a estar con Él. ¿Por qué? Porque Él lo propició con su sacrificio santo. Fíjense lo maravilloso de todo esto, ¿no? Entendamos que el Señor lo que quiere es que usted no se espante, no se sienta menos porque no entiende una palabra. Para eso están los pastores, hermanos, para explicarles. Las palabras son, describen una situación, describen una idea. Esas son las palabras. Pero ¿por qué son, hermanos? Porque esas palabras enmarcan perfectamente bien lo que se quiere decir. Y nosotros debemos de entender que el Señor es traducido a todos los idiomas. Y todos tienen dificultad, todos tenemos dificultad cuando empezamos a leer la palabra. Pero el Señor, a través de nuestros pastores, nos enseña qué significan las palabras. Entonces, no hay que temer a las palabras y no hay que endiosar a nadie más que a Cristo. No hay que creer porque si hay un hombre muy sabio que habla de Dios, hay que rendirle pleitesía, no. Al único que debemos rendirle honor y gloria es a nuestro Señor Jesús, y darle gracias a Dios que nos ayude a entender la palabra a través de nuestros pastores, nuestros guías espirituales, porque el Señor es lo que quiere, que lo difícil se convierta en fácil. Y espero en este día, hermanos, que yo haya hecho más fácil lo que era difícil. Por lo menos es mi propósito como pastor de Cristo. En el nombre de Jesús le doy las gracias a mi Señor Jesucristo y le pido bendición para todas nuestras familias, Señor Jesús. Te pido, Padre mío, que bendigas a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, que muchas veces ni conocemos sus nombres en realidad, pero lo que importa es que ellos se congreguen cada domingo, que vean esta predicación otro día, no importa, queda grabada en YouTube más tarde, ahorita en Facebook acabando, y que esta palabra, hermanos, les sirva a ustedes de bendición y que entiendan que todo lo hacemos por una razón muy importante, por el llamado de nuestro Señor a nosotros como sus hijos, sus siervos, y todo lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús y la bendición de su pueblo, la bendición de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos todos y cada uno de nosotros. Recordemos que todos los ministerios son importantes para el Señor, no hay uno menor que otro, y todos los ministerios son creados por el Señor. Amén, hermanos. Mi Señor Jesús con ustedes y con su Santo Espíritu. Amén, gloria a Dios. Aleluya.